Buenas tardes, mi nombre es Natalia Mendoza, soy infectóloga pediátrica, trabajo en la unidad de patología infecciosa e inmunodeficiencias de pediatría del Hospital Vall d'Hebron en Barcelona y mi charla versará sobre los factores de riesgo y reconocimiento de la infección fúngica invasiva en pediatría. Este es el índice que quiero seguir. En primer lugar, quiero comentaros la fisiopatología de los grandes grupos de hongos, porque ya sabéis que cuando hablamos de infección fúngica invasiva, al final esto es como un cajón desastre en el que entran muchos tipos de microorganismos y muchos tipos de pacientes. Y para hablar de factores de riesgo es muy importante entender que cada uno tiene los suyos. Posteriormente entraré en los que son los factores de riesgo para luego hacer unos comentarios sobre la presentación clínica y el diagnóstico de la IFI. Entonces, empezamos por el gran grupo de los hongos levaduriformes, que aquí el representante y fundamental patógeno es la cándida. La cándida vive en las mucosas de las personas sanas, de la mayoría de las personas sanas, y allá se mantiene en un equilibrio gracias a la microbiota y también a todos los mecanismos de defensa que impiden su invasión, que son básicamente las células fagocíticas, macrófagos, neutrófilos, jugando también un papel importante los linfocitos Th17. Los hongos filamentosos, en cambio, cuyo representante principal es el Aspergillus, no forman parte de la flora habitual de las mucosas, sino que están distribuidos de forma universal por el suelo, las plantas, todas las zonas húmedas, y producen esporas que están en suspensión en el aire y que nosotros inhalamos. Estas esporas, al llegar al epitelio respiratorio, son adecuadamente controladas por los neutrófilos y por otras células que forman parte de las barreras innatas y de la defensa celular. Entonces, aquí, además de las barreras en sí, está claro que será muy importante cuánta espora hay en el aire que inhalamos. Luego los hongos dimórficos que quiero mencionar, porque aunque no son propios de nuestro medio, sí que tenemos a pacientes que provienen o que han viajado a zonas donde sí lo son, también se adquieren por vía inhalatoria y luego o se contienen en el pulmón o pueden diseminar. Entonces, entrando ya en los factores de riesgo, me ha gustado esta definición que de hecho está escrita en un libro de infección fúngica invasiva de un infectólogo de nuestro centro, que los factores de riesgo al final son cualquier entidad o acontecimiento que ayuda al hongo o altera el sistema inmune, porque al final, como os comentaba, nosotros convivimos con los hongos, están en nuestras mucosas, están en el aire que respiramos, y si la mayoría de personas no desarrollan ninguna infección es porque hay un equilibrio entre la carga fúngica y el sistema inmune. Entonces, cualquier condición que haga que este desequilibrio vaya a favor del hongo, pues va a permitir o facilitar la infección fúngica invasiva. Entonces, ¿qué es lo que ayuda al hongo? Pues todos aquellos factores que hacen que crezca, que la carga fúngica sea mayor, que colonice zonas donde antes no estaba y finalmente que atraviese esas barreras y consiga hacer una invasión. Entonces, lo más destacable que va a favorecer esto van a ser a nivel farmacológico los antibióticos y luego otros como los inhibidores de la bomba de protones, luego todo lo que es el uso de dispositivos, tanto por romper barreras como por la posibilidad de que haya productos contaminados, y luego la cirugía del trauma rompiendo barreras. Y además, como comentaba antes, pues la exposición incrementada en aire ambiente, en superficies o donde sea a lo que se exponga la persona. Y luego, ¿qué va a alterar el sistema inmune? Pues lo que lo toque a todos los niveles. Barreras, inmunidad innata, inmunidad adaptativa, que esto puede ser tanto primario como secundario, y en las secundarias me gustaría destacar desde ya los corticoides como fármaco ampliamente utilizado en pediatría y que tiene efectos a todos los niveles sobre la inmunidad.
Entonces, para entrar un poco más en profundidad de los diferentes factores de riesgo, los he dividido en estos 3 grupos: exposición, patología de base y tratamiento. Así que vamos allá. Sobre la exposición he ido comentando algunas cosas. Es muy importante en los hongos endémicos, pues el país de origen o visitado, y además dentro de esa zona, pues si se ha residido en un ambiente urbano o en un ambiente rural, o el tipo de actividades que se han realizado, va a tener mucha importancia. Y luego destacar que pueden tener un tiempo de latencia largo, o sea que por mucho que un paciente haga 3 o 4 años que reside en nuestro país, eso no excluye la posibilidad que tenga una infección latente que se pueda desencadenar si hay algún factor de riesgo añadido. Para los filamentosos también importantísimo la exposición, cuánta espora hay en el aire que respiramos. En el ambiente extrahospitalario, pues fundamental, obras, actividades de jardinería y luego las posibles humedades, plantas, etcétera, en domicilio. Y luego a nivel hospitalario también importantísimo las obras y luego cómo estén aisladas o controladas cada una de las estancias donde van a estar los pacientes. Entonces, otro factor muy importante es todo lo que se refiere al control de la infección, tanto lo que comentaba del control del aire, como todo lo que es, sobre todo, la higiene de manos, la esterilidad de los dispositivos, de los fármacos que se infunden y de todos los procesos para prepararlos. Y también hay un factor, digamos, externo, que es la epidemiología del centro, porque está claro que cada centro tiene sus propios números y esto también es importante conocerlo, porque venir o estar en un determinado sitio puede ser un factor de riesgo añadido de infección fúngica. Pantallazo de la distribución de hongos dimórficos o endémicos, entre comillas, para destacar lo importante que es conocerlo y saber de dónde viene cada paciente y a riesgo de qué está según de dónde venga o haya estado. Entrando en la patología de base, tenemos grandes grupos de pacientes que agrupan características propias de su patología y también de la terapéutica que van a recibir, que serían los prematuros o pacientes ingresados en UCIs neonatales, los pacientes oncohematológicos, los trasplantados, tanto de progenitores como de órgano sólido, cuidados intensivos pediátricos, y luego pacientes que no están necesariamente hospitalizados, pero que tienen condiciones de inmunosupresión adquirida o primaria, que también les da riesgo aumentado de desarrollar infección fúngica. Entonces, destacar que, como podéis ver, cada uno de ellos está a riesgo de un grupo específico de infecciones fúngicas, con lo cual, insisto, es muy importante saber delante de qué paciente nos encontramos para saber qué es lo que nos podemos encontrar. Entonces, algunos datos sobre los grupos más importantes sobre el cáncer. Este es el esquema básico y fundamental y clásico, porque al final, una vez más, en oncohematología pediátrica es un cajón desastre donde coexisten muchos tipos de pacientes y, como podéis ver, los niños con leucemia aguda mieloblástica y leucemias linfoblásticas refractarias, recaídas o de alto riesgo van a tener un riesgo importante de infección fúngica invasiva, y en cambio, por ejemplo, los pacientes con tumores sólidos van a tener un riesgo mucho menor, no inexistente, pero mucho menor. Entonces, este esquema clásico, a mí me gustaría añadir 2 puntualizaciones. Una es que debemos incluir ya a día de hoy los pacientes que reciben terapia con CAR T-cell, que como ahora mismo es un tratamiento de rescate, se da en pacientes que ya vienen de muchos ciclos de quimioterapia, de una posible recaída, incluso de un trasplante alogénico, y por tanto yo creo que a día de hoy, y mientras siga siendo un tratamiento de rescate, tenemos que colocar a los pacientes que reciben CAR T-cells en el grupo de alto riesgo. Y luego que también es muy importante conocer la epidemiología local, porque está claro que seguramente nos vamos a parecer a estas grandes series, pero podría ser que por alguna característica específica del centro, porque hay obras, por el esquema de profilaxis que se usa, por algún tema
específico de manejo, de control de infección, pues que un grupo que teóricamente es de bajo riesgo estemos teniendo infecciones fúngicas en una proporción superior a la esperada de pacientes, entonces aquí nos tendríamos que plantear cambios en el manejo tanto profiláctico como terapéutico. Luego, sobre el trasplante halogénico, que es una de las condiciones de mayor riesgo de infección fúngica que vamos a encontrar en el hospital, pues destacar que, como podéis ver en este esquema también clásico, se da a lo largo de todo el trasplante, aunque es cierto que la cándida será predominante al principio en la situación de preimplante, que hay mucho uso de dispositivos, muchas infusiones, mucha mucositis, mucha neutropenia, muchas transfusiones, y aquí sobre todo vamos a ver cándida que progresivamente va a ir perdiendo incidencia. Con los Aspergillus tendremos un primer pico inicial y luego posteriormente otro pico que suele ser el más importante, que es en el paciente que en un trasplante, un post-trasplante, perdón, tardío, entra un poco en esta dinámica, digamos, maligna de enfermedad de injerto contrarreceptor, uso de corticoides, aparición de citomegalovirus que a la vez potencia la enfermedad de injerto contrarreceptor, y aquí es donde suele aparecer la infección por hongos filamentosos, sobre todo Aspergillus. Luego, inmunodeficiencias primarias, pues también, claro, decir inmunodeficiencias primarias es hablar de muchísimas patologías. No pretendo entrar en cada una de ellas, pero sí remarcar, ¿no?, que evidentemente hay una relación fisiopatológica entre cuál es el defecto inmune y qué entidad nos podemos encontrar, y destacar sobre todo que, una vez más, los neutrófilos juegan un papel fundamental, con lo cual patologías que alteren el número y la función de los neutrófilos nos darán riesgo sobre todo de candidiasis, pero también de aspergilosis. Y luego la enfermedad granulomatosa crónica, que es una de las condiciones que más riesgo de aspergilosis da. De hecho, muchas veces el hallazgo de una aspergilosis pulmonar es el punto a partir del cual se diagnostican los pacientes de enfermedad granulomatosa crónica. Y entrando en otro mundo, que es el de los neonatos, pues aquí lo que predomina es la inmadurez del sistema inmune, es la inmadurez global, tanto del sistema inmune, con lo cual todas estas defensas no funcionan bien, una inmadurez cutánea que facilita que hay una colonización de cándida en zonas que normalmente no está, y luego también mucha patología intestinal, tanto malformativa como por la enterocolitis necrotizante, que conlleva una importante disrupción de barreras. Y además, evidentemente, son niños que por este y por otros motivos van a recibir muchísimos tratamientos y un uso intensivo de catéteres. Entrando como tercer punto ya en los tratamientos, que alguno de ellos los he ido comentando, los que tienen un papel más destacado, los antibióticos, ¿no?, por su alteración de la microbiota, que de hecho uno de sus roles es contener el crecimiento de los hongos, los corticoides por su función inmunomoduladora, inmunodepresora, la quimioterapia por sus múltiples efectos, ¿no?, tanto la propia mucositis como la neutropenia, como alteraciones inmunitarias más duraderas. Los tratamientos inmunomoduladores, especialmente los que van dirigidos contra los linfocitos T, las terapias CAR-T, como he comentado, los biológicos, que ahora comentaré un poco más. Y luego me gustaría incidir sobre el tema de la profilaxis, que es un poco un arma de doble filo. Por una parte, el paciente que lleva profilaxis debemos esperar una reducción significativa en su riesgo de infección fúngica, pero por otra parte, los pocos pacientes que hagan infecciones fúngicas recibiendo profilaxis serán infecciones mucho más difíciles de diagnosticar y probablemente más difíciles de tratar, con lo cual debemos tener muy presente estas dos caras de la profilaxis. Y luego tratamientos no farmacológicos, pues dispositivos, cirugía, no ambos por disrupción de barreras y de la normal anatomía, y luego la nutrición parenteral, que facilita sobre todo el crecimiento de los hongos levaduriformes por su contenido en lípidos.
Me gusta comentar un poco los biológicos, aunque no entrar en detalle, porque evidentemente, como se puede ir viendo, pues este tema de los factores de riesgo, como todo, es un tema que está en constante evolución y que es dinámico, y de hecho aprovecho para comentar que incluso en el mismo paciente puede variar a lo largo del tiempo. No es lo mismo una fase de inducción de una leucemia que una fase de mantenimiento. Y entonces sobre los biológicos, pues es muy importante ahora que cada vez se están utilizando más, sobre todo en el ámbito de la oncohematología, porque los inmunomoduladores quizás son un poco más clásicos. Tenemos que saber cada fármaco que llevan nuestros pacientes, qué riesgo da y si realmente lo da, porque hay muchos que no están en la lista, y luego de los que os he puesto en la lista, pues algunos dan riesgo de cándida, otros de neumocistis, otro, ¿no? En los anti-TNFs dan mucho riesgo de histoplasmosis, pero esto aquí no nos preocupa tanto. Y luego otra cosa importantísima de los fármacos biológicos es que el riesgo de infección fúngica va a cambiar de forma muy significativa en función de los tratamientos inmunomoduladores concomitantes, porque claro, no es lo mismo un paciente con una enfermedad de Crohn que gracias al infliximab se le puede retirar el tratamiento con corticoides y que llevará infliximab prácticamente en monoterapia, que un paciente con un alotrasplante, con una enfermedad de injerto contrarreceptor, que como cuarta o quinta línea de tratamiento de esta enfermedad, además de llevar corticoides, inmunosupresores que van contra el linfocito T, otros biológicos como ruxolitinib, además se le añade un infliximab. Aquí el riesgo cambia de forma significativa. Entonces, llegando a las pinceladas, la presentación clínica es muy inespecífica en general. Muchas veces el único signo que vamos a encontrar es la fiebre, ¿no? Aquí vendríamos a citar la clásica neutropenia febril prolongada, y muchas veces la clínica viene con la coletilla acompañante de pese a tratamiento antibiótico adecuado. La afectación sistémica, que es más característica o más explosiva, llegando incluso al shock, es más característica de las levaduras. Y luego sí que podemos tener una sintomatología focal según el órgano o el dispositivo afecto. Las analíticas ya sabéis que no nos ayudan mucho. Sí que la plaquetopenia nos va a favor de que pueda haber una infección por cándida. Los reactantes de fase aguda suelen aumentar, sobre todo la PCR, y luego hay biomarcadores específicos de los cuales creo que ya os han hablado. Entonces, ¿qué pasa? Que como la clínica es muy inespecífica, es importantísimo saber que le está presentando un paciente que tiene unos factores de riesgo de infección fúngica invasiva, porque si no va a ser muy difícil pensar en ella. De esta manera, paciente con factores de riesgo que presente una clínica compatible nos lleva sí o sí a un estudio de infección fúngica invasiva. ¿Qué vamos a hacer? Fundamentalmente, pues toma de muestras del sitio afecto, del sitio de sospecha, ¿no? Cultivos pues de sangre seguro, y en función de lo que sospechemos, más o menos muestras para anatomía patológica, biomarcadores, que ya he dicho que no entraré, pero que os cito, el galactomanano y las pruebas moleculares, por ser las que están incluidas ya a día de hoy en la clasificación de las infecciones fúngicas, y luego pruebas de imagen, pues según la clínica y según el tipo de paciente. Entonces, los factores de riesgo no solo son importantes para pensar e ir a buscar IFI, también son importantes para permitirnos hacer una clasificación de los pacientes. Esta es otra clasificación clásica, pero que se va revisando y, como comentaba, que va incorporando los nuevos, por ejemplo, biomarcadores que se desarrollan en la clasificación, hecha por la EORT y MSG. Entonces nos ayuda sobre todo a clasificar las infecciones fúngicas, y como veis, cuando tenemos un hongo diagnosticado en una muestra estéril, podemos estar seguros de que tenemos una IFI, es la IFI probada, pero en cambio si es una muestra no estéril o un biomarcador, para ver si a eso le damos valor o no, por ejemplo, encontrar pues un aspergillus en un lavado broncoalveolar, claro, todos inhalamos aspergillus, podría no tener valor. Aquí es fundamental que tengamos también factores de riesgo de pacientes, la clínica y además la microbiología de muestra no estéril, lo que nos permitirá hacer un diagnóstico de IFI probable.
y en la posible tendríamos factores de riesgo clínica y nos faltaría la confirmación microbiológica. Esto evidentemente es otra cosa que está evolucionando y que es dinámica. Algunos factores de riesgo que he comentado aquí no está, como los CAR T-cells, pero probablemente acabarán apareciendo en sucesivas revisiones. Como conclusiones para acabar, los factores de riesgo de IFI son múltiples, son específicos de cada paciente, de cada microorganismo y pueden serlo de cada centro, y además son dinámicos, de forma que hay que tenerlos evaluados continuamente para cada paciente en un momento específico. Conocer y entender los factores de riesgo es fundamental para un manejo correcto global de la IFI, tanto la prevención, la sospecha, el diagnóstico y el tratamiento. Y evidentemente para todo esto no lo podemos hacer solos. Aquí tenemos que entrar a jugar muchos especialistas, desde la parte de infectología, de los pediatras que llevan a ese paciente en concreto, oncohematólogos, intensivistas, microbiólogos, radiólogos, farmacia. Como veis, la infección fúngica es muy compleja y no la podemos abordar solos. Muchas gracias.